En este módulo vamos a construir una serie de objetos que tienen diferentes formas y vamos a utilizar diferentes metodologías y herramientas nuevas a lo que habíamos hecho antes para empezar a entender un poco más sobre forma, figura, topología y algunas técnicas comunes que se pueden aplicar para resolver los diferentes problemas que tengan para la construcción de diferentes objetos. El primer objeto que vamos a construir es el vaso de leche, que tiene una particularidad, y es, si lo notan acá en el centro o en el área del centro del vaso, tenemos una topología diferente a la parte superior y a la parte inferior. Arriba y abajo lo que tenemos es una superficie curva muy suave. Podemos identificar claramente el círculo perfecto, mientras que en el centro tenemos un cambio en la superficie diferente, donde empezamos a ver no el círculo, sino que empezamos a ver más una forma angular del polígono que es explícita o es muy clara. El problema aquí es que ambas formas corresponden al mismo elemento, lo que quiere decir que no podemos tener objetos diferentes en la parte superior, en la parte media y en la parte inferior, sino que todos los tres conforman un solo objeto, por lo tanto una sola malla de construcción. Lo que vamos a tener que hacer aquí es empezar a ver algunos matices más de topología y vamos a empezar a ver cómo cambiar, de acuerdo a las necesidades que tengamos, una topología particular por otro tipo de topología que necesitemos. Vamos a iniciar entonces. Voy a empezar a construir el vaso. En inicio no vamos a utilizar la técnica que utilizamos con la botella, que utilizamos un cilindro de base, lo que sería un box modeling. Vamos a utilizar una técnica nueva que se conoce como el plane modeling o el modelado en base a un plano. El box modeling, recuerden, requiere de alguna primitiva o de una geometría preconstruida para empezar a modelar los objetos, mientras que con el plane modeling lo que vamos a empezar es con un plano y vamos a construir los diferentes segmentos, planos o polígonos que vamos a ir necesitando para la construcción del objeto. Entonces voy a iniciar con la base del vaso y para eso vamos a crear un plano. Dos formas de hacerlo, recuerden, sobre el menú de adición Add tenemos el Mesh y ahí tendríamos un plane o un plano. Pero en este caso también tendríamos un círculo que nos vendría mejor porque recuerden que vamos a tener forma circular o poligonal en el centro. Así que damos clic a un círculo, voy a presionar punto y lo que tenemos aquí es un círculo. Que de acuerdo a la forma en que trabaja Blender, lo que tenemos aquí son una serie de vértices que construyen este círculo. Como siempre, recuerden, entonces vamos a empezar con un bajo nivel de polígonos para empezar a tener control sobre la forma y utilizar diferentes herramientas, en particular herramientas de subdivisión, biseles o adición de segmentos donde se requiera mayor nivel de detalle. Sobre los vértices, entonces vamos a iniciar con 16 tal vez y vamos a construir el plano inicial de la base. Vamos a ir al modo de edición, Edit Mode. Vamos a seleccionar la herramienta de Edges y vamos a dar Alt y clic sobre los edges que tenemos ahí, que es un loop. Básicamente es lo único que tenemos hasta ahora. Para construir el plano vamos a dar clic derecho y vamos a utilizar la opción New Faces from Edges, nuevas caras en base a los edges que tenemos aquí seleccionados. Seleccionamos la opción New Faces from Edges o, si se quieren acostumbrar a los shortcuts, recuerden que es la tecla F. Damos clic y tenemos el plano. Tengan en cuenta nuevamente la normal de los polígonos, esa dirección particular que tienen los polígonos y que nos haría visibles. En este caso, si visualizamos sobre los overlays el Face Orientation, entonces noten que el polígono azul, el lado azul es el que corresponde al lado visible, mientras que el lado rojo corresponde al lado no visible. En este caso necesitamos que sea al contrario. Recuerden que esta es la base, así que tendríamos que darle la vuelta a este polígono. De manera fácil, seleccionamos el polígono, vamos al menú de Mesh, sobre Normals, Flip. Y con eso tendríamos el lado azul en la parte inferior, que es donde nos interesa. Recuerden que esta es la base del vaso que vamos a construir. Deshabilitamos las opciones de visualización de la orientación de las caras para los overlays y podríamos empezar a trabajar. En inicio vamos a hacer una variación al objeto. Actualmente voy a regresar al Object Mode y dentro de las dimensiones vamos a empezar con el radio que corresponde a la base. De igual manera, de acuerdo a las referencias que tenían, sé que este diámetro inicial es de 6 centímetros, no de 2 como lo tenemos actualmente.
Así que vamos a empezar a trabajar sobre el eje X y Y con una base de 6 centímetros. Presionamos punto para encuadrar el objeto y ahora sí vamos a empezar a trabajar. Volvemos al menú de edición y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar Edges nuevamente, en particular el Edge correspondiente, el único borde que tenemos en este caso, y vamos a empezar a hacer una extrusión. Para hacer esa nueva extrusión, recuerden que será la nueva forma original del vaso y es la construcción de las caras o polígonos que necesitamos. Vamos a utilizar un nuevo método. Hasta ahora habíamos utilizado el menú de extrusión o la herramienta de extrusión de manera directa. Ahora lo vamos a hacer un poco más interactivo, que es una forma en la que Blender tiene de extruir diferentes elementos. Para hacer la extrusión entonces de manera interactiva, lo que vamos a utilizar es primero el shortcut o el atajo de teclado, la tecla E sobre el teclado. Cuando hacemos E, automáticamente él hace una extrusión. Y esa extrusión que tenemos aquí es libre, de acuerdo a cómo movamos el mouse, vamos a poder establecer la altura. En este caso, como era solo un polígono, nos está mostrando la extrusión sobre la normal del polígono, que en este caso nuevamente está sobre el eje Z. Por eso tenemos esa guía azul que nos está mostrando para identificar la proyección que se hace sobre el eje Z, sobre la altura. Lo que nos interesa entonces es hacer la altura o construir la altura del vaso, que yo sé que más o menos está por el rango de los 9 centímetros, así que vamos a hacer una extrusión de 9 centímetros. De manera precisa, entonces, en este modo interactivo, lo único que tenemos que hacer es escribir o teclear esa medida en el control numérico del teclado. Tengan en cuenta una cosa, la dirección del polígono, recuerden que la base hicimos un flip, por lo tanto la dirección positiva está hacia abajo. Si yo coloco 9 centímetros en este momento, lo que vamos a hacer es una extrusión hacia la parte inferior, pero nos interesa es una extrusión hacia la parte superior. Por lo tanto, vamos a utilizar el valor negativo. En este caso voy a teclear entonces sobre el teclado numérico, primero la tecla menos y después el valor 9, lo que nos daría una extrusión de menos 9 centímetros. Menos 9, con eso tenemos la extrusión. Y para aceptarla simplemente presionamos Enter o Enter. Cuando presionamos Home o Inicio dentro del teclado para ver nuestra nueva extrusión, entonces ya tenemos nuestros polígonos creados. Tengan en cuenta siempre cuando en este tipo de manejos o extrusiones y hemos dado la vuelta a ciertos polígonos, cuál es la orientación. Recuerden que Blender automáticamente no nos está mostrando cuál es la dirección que tenemos sobre el polígono, así que tendremos que estar atentos para evitar problemas con la dirección de los polígonos. Si vamos a los overlays y seleccionamos la opción para que nos muestre la orientación de las caras, vemos que todas las caras están en rojo, en este caso las tenemos al revés. Siempre tenemos que estar atentos a ese tipo de detalles que Blender automáticamente no nos muestra. Voy a seleccionar entonces polígonos, voy a seleccionar algunos de ellos y presionar la tecla A para que seleccione todos los polígonos. Y nuevamente vamos a decirle Mesh, Normals y Flip para tener el lado azul o el lado visible del polígono. Con eso nos aseguramos de que los polígonos están de acuerdo a la forma en que vemos la superficie. La normal en este caso sí tiene la orientación correcta. Sobre el menú de Overlays nuevamente quitamos el Face Orientation para seguir trabajando sobre nuestro objeto. Para continuar entonces voy a seleccionar ese polígono en la parte superior. Ese polígono yo sé que mide 8 centímetros. El de abajo medía 6, recuerden, este mide 8, lo que nos da una pequeña angulación para el vaso. Así que de manera interactiva lo que vamos a hacer es una pequeña escala para tener esa angulación del vaso. Nuevamente vamos a utilizar herramientas interactivas, así que voy a presionar la tecla S para escala y con esto ya lo podríamos escalar. Tengan mucho cuidado con las escalas que realizan, recuerden, en este caso no vamos a tener ningún problema, la herramienta va a hacer exactamente lo que necesitamos. Voy a presionar Shift para tener un mayor control y simplemente voy a añadir una pequeña angulación entre el polígono original, que tendría 6, y uno que puede ser un poquito más extenso para la boca del vaso, que podría ser de alrededor de 8 centímetros más o menos. No tiene que ser exacto, nuevamente. No estamos manejando objetos de precisión, pero sí tengan en cuenta educar la mirada para empezar a entender el nivel de proporciones de los diferentes objetos. Voy a decir que es más o menos por acá. Damos clic para aceptar la escala. En la parte inferior, recuerden, tendríamos esos parámetros para poder retocar los valores que hicimos, pero por ahora está bien.
Vamos a aceptarla, damos clic por fuera y tendremos nuestra forma inicial del vaso. Vamos a seguir construyendo nuestra estructura, entonces vamos a deshacernos de los polígonos que no necesitamos y empezar a construir la estructura externa del vaso. En la parte superior, lo que corresponde a la boca del vaso, entonces este polígono no lo vamos a usar, simplemente lo seleccionamos, damos clic sobre Delete o sobre la X y en este caso le decimos que nos borre las faces, las caras, y vamos a seguir trabajando sobre el objeto. El vaso tiene una particularidad, recuerden, en la parte superior y en la parte inferior tenemos las dos áreas que corresponden a la superficie circular suave, mientras que en el centro tenemos la parte que corresponde a esta área poligonal, con esos ángulos duros que son notorios. Voy a adicionar algunos cortes, entonces control R, recuerden clic, y vamos a posicionar esta en la parte superior. Clic, otro corte, control R, clic, y este lo vamos a colocar en la parte inferior. Clic. Y vamos a empezar a construir las variaciones sobre la altura. Para la altura, entonces, en la parte inferior se queda así, es un radio de 6, era el original, pero el centro, o el área donde vamos a tener los polígonos demarcados, es un poco más ancha y la boca en la parte superior también es un poco más ancha. Hay cierto grado de elevación sobre cada uno de los sectores. Para construir la forma escalonada del vaso sobre la altura, recuerden, la parte inferior se queda tal cual. El área del centro tiene una pequeña saliente y esta parte superior correspondiente a la boca también tiene una pequeña saliente. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a generar un corte que nos permita tener una diferencia entre cada una de las secciones para empezar a mover o desplazar únicamente los polígonos hacia afuera. Control R, clic y lo vamos a pegar a la parte inferior. Voy a dejar una pequeña distancia o separación entre uno y otro, muy pequeña. Y con esto ya podemos empezar a trabajar la saliente que tienen estos elementos. Vamos a desplazar estos polígonos entonces para crear esa pequeña saliente o ese dintel entre la base y las demás partes. Para eso vamos a utilizar la herramienta de escala, pero solo necesitamos escalar sobre el eje X y Y. Tenemos que empezar a pensar siempre cuál va a ser el movimiento posterior. En este caso entonces solo va a ser sobre X y Y. Si utilizamos en este caso la herramienta de escala normal utilizando la tecla S, recuerden que S en este caso tiene la limitante, no tiene una limitante sobre un eje particular, sino lo hace sobre los tres ejes. Así que presiono Escape. Y para utilizar explícitamente los dos ejes, pues vamos a utilizar la herramienta o el gizmo de transformación que nos permite mejor control sobre la selección de los distintos ejes. Seleccionamos entonces X-Ray y hacemos un barrido para seleccionar todos los polígonos que necesitamos. Noten que no estoy seleccionando los nuevos polígonos que se crearon en la parte inferior, ese pequeño segmento de separación que es el que nos va a permitir hacer el dintel o la pequeña saliente. Seleccionamos la herramienta de escala y aquí entonces sí tenemos control sobre los dos ejes sobre los cuales queremos cambiar la dimensión. Simplemente arrastramos y cuando creamos que es suficiente, soltamos. Con esto entonces tenemos este dintel en la parte inferior. Si quisiéramos podríamos ser un poco más preciso y desplazar este edge de manera angular con el nuevo corte que hicimos, pero por ahora lo voy a dejar así. En la parte superior entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer un segundo corte con control R y lo voy a ubicar en la parte superior muy cercano al siguiente borde para que podamos adicionar el nivel de detalle. Le damos clic, nuevamente selecciono los polígonos en la parte superior y nuevamente con la herramienta de escala simplemente hacemos una escala sobre los dos ejes para crear esa saliente. Con eso entonces noten que ya tenemos los pequeños dinteles o las pequeñas variaciones que se tenían sobre la altura originalmente. Lo que nos queda ahora es concentrarnos sobre la parte central, que es el detalle sobre los ángulos directos y sobre el interior del vaso. Desactivo el modo del X-Ray con Alt Z. Vamos entonces a seguir con la construcción tanto del grosor del cristal como de la parte interna y el detalle que tiene la base, que sí es muy similar a como lo hicimos con la botella. Seleccionamos el polígono y utilizamos la herramienta Inset.
Y con el gizmo simplemente vamos a hacer un arrastre interno para empezar a crear la base. Hacemos una segunda incisión. Recuerden que esta es la que nos va a permitir empezar a generar la forma cóncava en la parte inferior. Y aún teniéndola seleccionada, voy a seleccionar la tecla G para mover y simplemente desplazar el polígono sobre el eje Z. Recuerden que usualmente vamos a tener este movimiento libre, así que vamos a tener que presionar la tecla Z para decirle explícitamente a Blender que solo permita el movimiento sobre ese eje, que es lo que necesitamos en este momento. Desplazamos entonces sobre el eje Z y damos clic. Y por último, lo que hacemos es corregir la topología, recuerden, para que tengamos un mejor control, para que el algoritmo de subdivisiones también entienda de mejor manera las diferentes formas, límites y demás elementos que le sirvan para construir la curvatura de los objetos. Seleccionamos entonces la herramienta del Knife y empezamos a hacer los cortes que necesitamos. Si queremos hacerlo de manera precisa, recuerden el Snap y la selección de Vertex sobre el Snap para poder empezar a hacer los cortes. Clic en el siguiente vértice, clic derecho para iniciar un nuevo corte, clic derecho, clic aquí, clic derecho, clic derecho, clic derecho y un corte transversal, clic y clic derecho. Con eso entonces tenemos la topología ya construida y podemos ahora sí hacer la última parte correspondiente a la forma general, que sería el interior del vaso. Terminar los detalles de la boca construyendo nuevos planos o nuevas caras poligonales y de igual forma las caras o los planos que necesitamos para construir el interior del vaso y el fondo. Presionamos Enter para aceptar los cortes que hicimos en la parte inferior. Cambiamos a la herramienta de selección de Edges y selección. Usualmente recuerden desactivar el Snap cuando no lo estemos usando. Selecciono la herramienta de selección y voy a cambiar el modo de selección de Edges. Seleccionamos el Loop con Alt y clic sobre alguno de los Edges. Y nuevamente para utilizar el modo interactivo, entonces voy a presionar la tecla E para hacer una extrusión. Y noten que automáticamente tenemos una extrusión. De acuerdo a la necesidad que tenemos, lo que tenemos que hacer es un tipo de Inset. Por lo tanto, entonces voy a presionar Escape. Y con Escape tengan en cuenta lo siguiente, la extrusión sí se realizó. Lo que pasa es que está en la misma posición sobre la cual está el loop que teníamos seleccionado. Lo único que tenemos que hacer ahora es cambiar de herramienta para cambiar la forma de ese nuevo polígono que construimos. Con la herramienta de escala entonces presionamos S y tenemos ahora la posibilidad de escalar ese nuevo polígono que habíamos construido. Establecemos el grosor, damos clic para aceptar. Y a continuación lo que vamos a hacer es otra extrusión para hacer la parte interna del vaso. Presionamos la E para extruir. Nuevamente tenemos esta extrusión libre. Aquí ya sabemos que lo tenemos que hacer sobre el eje Z, recuerden, así que presionamos Z. Que Blender limite específicamente a ese eje. Lo colocamos en cierto punto que podamos manipular. Damos clic. Voy a presionar Alt Z un momento para poder entender cómo se está realizando esa extrusión. Y para ubicarlo donde lo necesitamos, presionamos nuevamente la G de movimiento y recuerden la Z para poder establecer explícitamente que sea únicamente sobre el eje azul. Lo ubicamos donde queremos y aquí ya tenemos intersección de polígonos, porque recuerden que aquí en la parte superior, donde iniciamos, la boca era mucho más ancha, mientras que aquí es mucho más delgada, así que aquí ya nos salimos de la forma. Lo corregimos con la herramienta de escala, así que presionamos S y simplemente movemos el mouse hasta que obtengamos el resultado que queremos. Presionamos clic para aceptar el cambio y si quieren sobre una vista ortográfica, en este caso el 1, podríamos establecer realmente que la forma que queremos sí es la que necesitamos y si no, pues haríamos los cambios correspondientes ya sea en la escala o en la posición del corte. Voy a bajarlo un poco más en este caso, así que presiono la tecla G y nuevamente la tecla Z para desplazarlo un poco más hacia la parte inferior. Damos clic. 5 para volver a la perspectiva y lo que nos queda aquí es formar el polígono que hace falta. Con la misma selección que teníamos, clic derecho y New Faces from Edges o la tecla F. Presiono Alt Z para salir del modo del X-Ray y podríamos empezar a hacer la construcción de la topología
de ese nuevo polígono que tenemos en la parte inferior. Activamos el Snap, vamos a la herramienta del Knife y simplemente empezamos a hacer los cortes. Clic en cada uno de los vértices que necesitamos y trazamos los cortes y las diferentes líneas para formar los polígonos. Recuerden que siempre va a ser buena idea tener una topología que tenga solo polígonos cuadriláteros. Clic derecho aquí y Enter para aceptar. Con esto entonces ya tenemos nuestra forma básica del vaso y nos vamos a concentrar ahora sí en los cambios de topología. Desactivo el Snap, voy a cambiar a la herramienta de selección. Usualmente siempre es buena idea tener la herramienta de selección para evitar hacer cualquier cambio o transformación con los subelementos de manera accidental. Recuerden que el atajo de teclado es la tecla W.